Llamada pista, episodio. ¿Cómo que episodio? Vuelvo. Empiezas bien. Llamada pista, episodio 184. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado... Uy, ¿está pensado? Sí, lo decía bien, está pensado. Esto me pasa por no leer. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, esta vez un viernes más, una semana más, todo el equipo de Llamada Pista. Muy buenos días, Maribel Matei. Buenos días, Willy. Tengo algo para ti. Ah, no había reconocido ni al principio, o sea, imagínate cómo estoy Es que no perdida. estás al día, no estás al No día estoy de al día, estas no estoy al día. Bueno, esto lo tenía preparado, la pusimos la semana pasada, no estabas tú, digo, cuando vengas te la pongo, porque tienes cosas que contarnos. Bueno, intentamos explicar algo la semana pasada, pero como teníamos media parte de la información, Lo pues bueno, explicamos tú, todo tú la genial. completas hoy. Lo Exacto, explicamos bueno, todo genial. Santiago Godoy, buenos días, te saludo, ya te iba a Ah, saludar y presentar, nuestra Godi, versión seguro que es mucho mejor. Seguro que mucho sí. más Con las interesante, buenas historias. exacto. Hay que darle más fanfarria. Bueno, antes de preguntaros qué tal, que cómo estáis, qué tal la semana pasada y bla, 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 el cha, cha, cha y el bla, bla, bla habitual de la entrada de llamada a pista, Maribel Matei, cuéntanos esto del Sálvame, vamos, nos ha tenido en vilo durante muchos días. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con eso? Pues nada, que me hablaron de Sálvame por Instagram. Oye, estamos buscando una periodista especializada en esgrima y te hemos buscado, tal, 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 si te podemos llamar para hacerte unas preguntas. Claro, yo me pillaba, además, volviendo de viaje, yo me fui a Londres, pues me pilló volviendo desde el aeropuerto, que llegaba tarde además, corriendo por el metro, y yo, sí, sí, llamadme cuando queráis, tal, tenéis mi número. ¿Qué pasa? Que me llamaron en el mismo momento, a los 2 minutos me llaman. Y era pues para hacerme preguntas, obviamente, de Julen. O sea, yo ya eso ya lo sabía, pero no sabía muy bien qué me querían preguntar, ¿no? Entonces me preguntaron pues la competición de Budapest, que además yo no había hecho la review, la había visto así un poco por encima porque no había estado el fin de semana. Y sabía que Julen había hecho 16 tal, y bueno, me preguntaron pues que cómo valoraba el resultado, y me lo preguntaron como muy insistentemente, ¿no? Y yo, pues, joder, pues está muy bien, ¿no? Un 16, es verdad que viene de una medalla, pero en espada es muy difícil hacer medalla, dos competiciones seguidas, tal, y un tablón de 16, pues esto es que te va por el buen camino. Y me vuelven a preguntar, pero está bien el resultado. Y yo, que sí, que está entre, o sea, termina entre los 16 primeros en la Copa del Mundo, está muy bien, perdió el último asalto 15-14. Y luego me preguntaron un poco por el ranking, o sea, por la clasificación olímpica, y yo le estuve dando mi chapa de cómo funciona la clasificación preolímpica. Y claro, yo no entendía, o sea, como la motivación de esa entrevista, hasta que me preguntaron que si la ruptura con Anabel Pantoja creía que iba a cambiar algo, que iba a afectarle en algo. Ahí ya entendí todo. Digo, claro, esto es lo que quieren es que diga que le ha ido fatal porque ha cortado con la Pantoja. Y digo, no, no, digo, pues yo me imagino que es un profesional del deporte que tiene su profesión aparte de su vida personal, pero yo ni lo sabía, ¿sabes? A mí me lo dijo, digo, pues yo no tenía ni idea. Y un poco fue eso, fue una conversación de 10-15 minutos que no sé si la habrán utilizado para algo, me han dicho que se han quedado con mi contacto. Y tengo que decir también que me buscaron, o sea, porque no solo es que me buscas en Instagram, es que me investigaron, ¿sabes? En plan, de dónde venía, qué había hecho. Entonces me dijeron, es que hemos visto que tú tienes un podcast de Rima, tal, o sea que ya el podcast llamada Pista ya es mío,
Que tú definitivamente. tienes un podcast. Hay que trazar líneas ya, ¿eh? Hay que empezar a poner a cada uno en su sitio, O sea, Willy. un sueldo o algo, porque yo ya es mi podcast, ¿sabes? O sea, aunque es No, falso. no, al contrario, Matei, es que va al revés. Ahora que eres propietaria, no solamente no tienes salario, sino que además tendrás que pagar impuestos. Jódete, que vivimos en un país que para ser emprendedor está todo muy bien. No, yo soy ya broncano, ¿sabes? O sea, he superado a Santi y ya es mi podcast. Y nada, les estoy hablando de vosotros, de sí, bueno, esto sale de mis dos compañeros, tal, que lo crearon ellos y luego Qué yo me metí. mentirosa, No, qué es bien verdad, es verdad. queda, mentirosa. Es verdad. Yo, Yo Willy, ya te lo siempre hablo de avisé. vosotros. Yo te lo avisé, Willy, ya te lo avisé. Que no, yo veo, creo. Yo, Matei es una persona con un corazón muy grande, ¿Has Godi. visto? Es así. Podría Yo me haber lo dicho creo sí, seguro. es mío. El programa ha mejorado muchísimo desde que yo Es empecé. mío y los chicos que están, yo les pago cada mes. Mis Son becarios asalariados. hacen Esclavitos. me rellenan huecos. Y bueno, pues eso, no sé si lo habrán utilizado o no, porque encima como yo trabajo por la tarde no veo Sálvame. O sea que si lo han utilizado no me han mencionado en ningún sitio. O sea que, bueno. Y yo creo que tampoco les di el salseo que yo estaba buscando, pero claro, te buscas a una periodista de esgrima, pues que te va a hablar de esgrima. Yo de la vida personal de Julen, pues sé lo justo y necesario, ¿sabes? Y además tampoco es cuestión ni de criticar ni de nada, ¿no? Yo solo me dedico a lo deportivo y ellos buscaban otra cosa que era extra deportivo, yo creo. Pero bueno, ahí se han quedado Claro. con mi contacto y me han dicho que más adelante que a lo mejor me volvían a llamar. O sea, quién sabe, quién sabe. Claro, Tendré yo lo que rabia, ¿no? imagino, claro, alguien que no venga del mundo de la esgrima, yo lo que imagino es que igual han pensado, mira, ha hecho medalla, le ha dejado la pantoja y de Claro, repente ya no consiguió medalla. Esto es que le ha afectado negativamente, que el chico puede ser que no sé qué. Y entonces lo que están buscando es, hemos hablado con una especialista periodista de esgrima claro, y nos ha confirmado que la bajada en el rendimiento podría ser, ¿no? Claro, claro. pero alguien que no sabe de esgrima, porque alguien que sabe de esgrima, primero sabe que hacer 16 en una Copa del Mundo en espada Está muy bien. Un está buen súper bien, resultado. ¿vale? Eso de entrada. Y luego lo segundo es que los puestos, los podios son súper rotativos. O sea, que es muy difícil lo que tú decías. Estar en el podio constantemente lo puedo hacer, pero. Y hay algunos que efectivamente lo hacen, Y sobre pero no todo es que no nada lo ha hecho fácil. nunca. O sea, quiero decir, si me dices, es que antes de estar con la Pantoja hacía tercero, segundo, primero, pero es que no ha hecho nunca. O sea, que realmente no sabía muy bien que. O sea, luego pensándolo, obviamente lo que buscaban era eso, ¿no? Que confirmar para luego el salseo, porque luego. Claro, ya me habían dicho que en Hungría, en Budapest, fue Pipi Estrada. Allí. Ah, ¿quién me lo dijo esto? ¿Me lo dijiste tú, Godoy? Que Pipi Estrada. ¿Quién me lo dijo? O Chema, en el Yo club. no. Tú no. O me lo dijo Chema, La verdad que es un que periodista había ido a Budapest y durante la competición a entrevistar a Julen Pereira, que tiene narices la cosa. O sea, que yo ya Claro. sé que este negocio o esta profesión del periodismo es meter el micro en la boca de alguien en cualquier momento para rascar cualquier Sí, pero declaración. el periodismo Pero del chico, un corazón poquito de encima respect. mete el micrófono en el peor momento, yo creo, porque dices, Claro. estás de competición, que le puedes pillar en el aeropuerto, Exacto. le puedes pillar, no, en la competición, vamos a ver. O No, sea, no, es no, que no, es un paso. esto horroroso, horroroso, horroroso. Pero bueno, esto es lo Pues que hay. ahí Pero está la entonces, oye, entrevista, sálvame. os lanzo la pregunta entonces. ¿Creéis que le ha afectado la ruptura con Pantoja Pero es que yo tampoco tengo a claro Julen si le ha Pereira o no? afectado definitivamente o no, a mí eso no me quedó nada claro. En lo deportivo, por lo que se ve, no. O sea, el chaval está entrenando como siempre y está tirando muy bien y hace 16. Y yo tampoco diría que si en la próxima hace 64 que sea una cuestión personal. O sea, no sé, eso habría que hablarlo con él. Santi, tú tienes su número. yo los. Exacto. Mira, Julen, ven a llamada a pista que te pondremos el micrófono mientras tiras. Claro, les tiré una invitación porque esta semana, la semana pasada, estaban entrenando en Amposta y les ajá. lancé una invitación a Ibáñez para que vinieran y tal. Les dije, joder, os vais a Valencia a ver las fallas y a comer paella, veniros aquí a la sala, tiráis un poquito y echamos unas risas. Pero muy amablemente me dieron esquinazos, me hicieron una cobra. Con mucha Nada, mano izquierda. Santi ya no es el contacto que... Pero, exacto. ¿Hubo respuesta o no hubo respuesta? Esta es ¿De, una buena pregunta. de quién?
De ellos. O sea, O sea, ¿te te dijeron hicieron algo o Sí. directamente te ignoraron? No, Álvaro siempre responde. O sea, Álvaro siempre está ahí. Hubo respuesta, me dijo que no. Al final, también es verdad que Amposta cae a 1 hora y cuarto, una hora y media de aquí. Y claro, bueno, están ahí, estaban de concentración con otros equipos, estaban. No estaban de cháchara, no estaban de... Claro, cualquiera se mueve, ¿no? Es normal, es normal. Sí. Bueno, Santi, otra pregunta. Si me llaman en Sálvame para hacer una conexión en directo, ¿me puedo ir a Vilanova? Ya que es nuestro centro de operaciones audiovisuales. Claro, pero dales mi teléfono, ¿por qué tienen que hablar contigo? Pues porque yo ya estoy dentro, ¿sabes? Del mundillo. O sea, Porque Pero ella a es la mí- periodista, Godoy. Ella es la periodista, a ver si te enteras. yo me pongo un pinganillo, un micrófono y te hago ahí de conexión, yo estoy fencing segura connection. de que llaman a Santi y Santi por el salseo dice sí. Ha sido por lo de Anabel Panto. No, haría O se inventa Clara otra Chía. mujer. Hay otra. Ha Claro, sido otra. hay otra. Claro, pero es que lo que no sabéis es lo que hubiese dicho yo. Yo lo que hubiese dicho es, si queréis que os diga algo, invitadme al programa. Ah, bueno. Es que no sabéis jugar vuestras quería cartas, ir al chicos. programa, tío. Yo no quería ir No, al no programa. sabéis jugar vuestras cartas. No O quería sea, ir hay al que... programa porque eso ya te marca, ¿sabes? En plan, te marca, te encasilla. No es mi plan. Bueno, sí, está bien, también está bien. Pero bueno, oye, que esos Bueno, periodistas pero pagando, se ganan bien la vamos al vida, programa ¿eh? de gratis. Yo con un bocadillo de chope Exacto, tendré. cobrando. Si tienes Claro, algo, si a si mí quieren me algo de dices- información, Claro. Pero bueno. Yo puedo ser una fuente de información poco fiable, pero fuente de información. muy turbia, pero yo saco información. Yo tengo que Bueno, decir que también hablé de otros deportistas españoles, o sea, de otros tiradores españoles. Yo intenté hacer ahí apología de la esgrima, pero no les interesó nada. En plan, sí, porque Lucía Martín Portugués, Carlos Llavador, tal, pero yo creo Matei, que... es que tú también te has caído de un guindo. No es el marca el que te No, ha ya lo llamado. sé, ya lo sé. Pero digo, a lo mejor pues sacan. O sea, no sabía si estaban grabando la llamada ni nada. O sea, es que yo estaba de pie en el metro. Digo, esto no me puede estar pasando a mí ahora. Fue mal timing, mal timing. ¿Y por qué no lanzarle una piedra ahí? Oye, creo que Pantoja está en contacto con Carlos Llavador, que le va el tema de la esgrima y ha contactado O con decir, otros Porque tiradores. María Mariño me agarra de los pelos. No, o decir, Julen está con Pantoja madre. O sea, con ¡Qué la fuerte! cartonera. Eso sería duro. Eso estaría guay, ¿eh? No, has dejado la sobrina por la original. Periodismo de calidad, Totalmente, todo inmenso, O sea, Claro. cualquier cosa que pueda llamar la atención. Está bien. Pero si No, no, no. es mucho. No es mucho mejor esto que lo que hacen ellos. No, es puro clickbait. Es para que... Total. Es clickbait total. Oye, de A ver, hecho, ya podríamos puedes titular poner el episodio, en plan, la verdad sobre Julen Pereira. Ojo, todo lo que no sabes de la ruptura entre Pantoja, Julen y el impacto en Budapest. ¿Qué te parece? Clickbait total, ¿eh? ¡Ostras! A ver qué van a decir. Nada, no vamos a decir nada, no hay nada que Le decir. clavamos la review y ya está. O sea, es Exacto. No, y lo que decimos es que después de la review os explicaremos el impacto de la Pantoja. Y luego no decimos nada. Que se chupen todo el episodio, ¿sabes? Y fuera. Sí. Bueno. Sería el capítulo más escuchado de la historia de Llamada Pista, ¿eh? ¿Lo probamos o qué? Yo pondría Sálvame en el título. Es un poco Porque hablar capcioso, no se ¿eh? habla. Es un poco... Sí, es periodismo Además, de calidad, el lo tema, doy. sí, el tema sería abrir una cuenta paralela, ¿sabes? En plan fake, cuenta fake, y hacerlo a través de ahí, ¿no? Como el Chocas. O sea, Claro. es hacer, Y soltar que nos mierda odie por todas otra las rimas, pero en cuenta. anónimo. Sí, un anónimo. Y claro, porque Muy al final bien, muy bien. conoce todo el mundo, ¿sabes? Lo que no se dan cuenta que tú hablas mal de alguien de la rima y al final se entera todo el mundo. Entonces tiene que ser anónimo. Hablas mal, te inventas cosas, por lo que sea no les gusta. Por lo que sea, cualquier cosa. Está claro. Bueno, pues nada, ya nos queda clarísimo cuál fue tu conversación con la gente de Sálvame. Qué pena porque Santi Godoy estaba ya preparando las maletas para ir a Madrid a grabar, ¿eh? Yo ya pensaba que nos iban a "Oye, llamar ahí. si nos invitan, Es que yo me estaba voy, yo voy. ¿Sabes qué me estaba imaginando? Que me iban a poner un trono como los de hombres, mujeres y viceversa y me empezarían a preguntar así. En mi cabeza estaba todo ya clarísimo, ¿eh? Ya Como si a alguien le importase tu vida. Y me habían llamado a mí. O sea, imagínate si llegan a llamar a Santi.
O sea, Bueno. Se derrite el hombre. Sí, sí. Yo no sé, me quedo mudo. no. Yo la Está próxima muy vez bien, les está muy bien. contacto en plan, este sabe más salseos y tal. Pero se lo paso. Si quieres salsing, entonces Santiago Godoy. Muy bien, chicos. Oye, pues nada, vamos a seguir avanzando. Un tema muy interesante este de Sálvame. Igual hay segunda parte, por lo que dices, Matei. Igual te vuelven a llamar, a ver qué te Veremos. cuentan. Pero la próxima, utiliza mi estrategia. Oye, nos gustaría saber. Sí, invítame al programa, yo lo digo en directo. Claro. No hay El que, problema. lo que le Lo que dice sea. en esto, ¿sabes? Que tampoco. Claro. Sí, pero tú tienes que jugar con la expectativa. ¿Sabes? Las expectativas que ellos tengan. No, si quieres que te cuente algo, me invitas al programa y yo lo digo en directo, No, sin pero problemas. generar la expectativa de, uy, sí, sé muchas cosas. Y quedarte callada. Boom. Sí. Exacto. Ese es el momento. ¿Sabes? De que ellos Eso hagan es. el acercamiento. La próxima vez lo apunto. La próxima vez Dale duro. lo haré. Y haces como Santiago Segura, cuando vayas al programa te llevas la camiseta de llamada a pista, ¿sabes? Uy, pero es que Para hacer publi. ¿Sabéis que tendría Santiago que llevar. Segura salió de uno de estos programas de público? Pues Santi, ¿No, tío, Ah, tienes tu sí. ¿no oportunidad. sabéis la historia de Santiago Segura? Santiago Bueno, Segura, sé parte de la historia, pero no. o sea, cuando era jovencillo se iba a programas así como el diario de Patricia y tal, siempre de público. Y contaba los chistes y tal, y a la gente le empezó a hacer gracia y lo empezaron a contratar, pero el tío iba a hacer los cameos desde el público. Oh, mira qué bien. No, yo sabía que Santiago Segura había participado en varios programas de estos concurso para levantar dinero y pagar alguna de sus películas. Y iba con las camisetas de sus películas para promocionarlas y tal. Siempre fue bastante... Claro, es que vosotros no eh, sois los únicos que tengo que promocionar, ¿sabes? Entonces, ¿A quién más hay tengo que que promocionar, promocionar Matei? Sinfaners, mi club, ¿sabes? Muchas cosas tengo que promocionar. Mecenas, Oye, no hay ningún problema. mencionarme. Ningún problema. Lo haces como... ¿Cómo se dice esto? Como los corredores de Fórmula 1, ¿sabes? Con parches por todos lados. Pero con una Compartes en chaqueta todos lados. parchada delante y detrás, ¿sabes? Claro, me pongo en la Eh, frente Ricardo Arberas, ¿sabes? exacto. O vas Una con chaqueta, una pero... máscara de Ricardo Arberas. ¡Wow! Oh, eso sería muy top. Vas ahí como los cantantes estos que no... ¿Cómo se llamaba el tío este? El que iba con el cubo en la cabeza, que no se sabía quién era. Homer Simpson, Ni idea. señor X. Homer Simpson, no, joder. Un cantante de estos de... Bueno, cantante no, Bizarrap. Ah, vale, creo que ya sé cuál dices. No sé cómo se llama, pero creo que sé cuál dices. el del cubo con las dos X en la... Esto, como ojos. Sí. Ni idea, ni Y idea. bueno, Willy, yo te he dado el paso ahí para el sponsor, pero no lo estás cogiendo. Es que no me dejáis. Es que no, estáis muy emocionados con el tema del Es que Sálvame, nuestro pero... sponsor no necesita paso. Nuestro sponsor es el paso. Oye, por cierto, ahora os voy a contar una cosa. Me encontré con Ricardo Alveras este fin de semana en un campeonato de veteranos, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía tirar a Ricardo. O sea, fijaos lo que son las cosas, porque efectivamente, ya lo decía Maribel Matei, tenemos sponsor, ya lo sabéis, patrocinador, en castellano, que nos patrocina cada programa, cada semana, cada temporada. Joder, qué bien hilado, ¿ves? Te lanzan ahí, lo sacas de... Sirvo para poco, pero para algo sirvo. Y bueno, ya lo sabéis. Mira, el Ricardo el otro día Ricardo es un tío que además, Ricardo Arberas me refiero, que además de El tener Ricardo, la brillante idea. Ya hablas como Salva Lux. El Ricardo, el Yoyas, la Pantoja. El Richie. Pues Ricardo Alveras, aparte de ser una persona iluminada, que ha sido capaz de desarrollar e innovar en la esgrima, en algo que a nadie antes se le había ocurrido, es una persona que no solamente es un ingeniero innovador, sino que también prueba las cosas que él inventa y que él desarrolla en sus propias carnes, en su propia espada, en sus propios asaltos, porque él quiere garantizar que todo lo que hace funciona, no bien, a la perfección. Ese es Ricardo Alveras. Y Ricardo nos regaló hace mucho tiempo, hace ya unas cuantas décadas, unos tornillos revolucionarios a los que llamamos los NEPs, que lo que hacen es que tu punta se sostenga donde tiene que estar, en la parte superior de tu arma, ya sea espada o ya sea florete, durante todo un asalto, durante toda una competición, durante toda una temporada, si es que hace falta, que algunas personas ya sabemos que igual la hoja les dura menos, pero la punta ahí está, ahí va a estar bien sujeta.
Los NEPs son un elemento esencial dentro de lo que es tu caja de herramientas. Siempre tienes que tener uno o dos saquitos de NEPs no para utilizarlos tú, porque ya sabes que con 2 NEPs pues tiras igual todo un año, pero hay que compartir. Compartir es vivir. Allá donde vayas a Budapest, vayas a Busan o vayas a cualquier otro país del mundo donde haya una maravillosa competición de esgrima, tienes que llevarte tus tornillos para poder compartirlos con tus compañeros y compañeras. Así que ya lo sabes, si quieres estar en el siglo XXI de la esgrima, fencingfan.com, ahí los vas a encontrar, o en tu distribuidor favoritos. Ricardo Velas, muchas gracias una vez más por patrocinar este programa. Y ahora sí, vamos a avanzar y vamos a hablar de otra figura muy importante y relevante para Llamada Pista, que son los mecenas. Maribel Matei, cuéntanos algo más. Lo intentó Godoy el viernes pasado, salió un poco reguleras, pero estando tú, yo sé que siempre es un tiro seguro. Pues los mecenas son aquellas personas que aportan cada mes económicamente al programa para que hagamos nuestro episodio diario, para lanzarnos al estrellato y para hacer pues nuestros proyectos, pues como es la Copa del Mundo de Ciudad de Barcelona y otros que ya tendremos, que se llevan a cambio de esta aportación económica. En el primer programa en el que son mecenas les nombramos con nombres y apellidos. Si nos mandan un audio, un comentario, cualquier cosa, lo publicamos y lo comentamos. Y por último, también si están en alguna de las ciudades por donde nos movemos nosotros, pues tendrán una invitación a una cerveza, que si no eres mecenas también nos tomamos una cerveza, pero la pagas tú. Entonces ese es el añadido que tienes en mecenas. Exacto. Y también con la promesa de que si el día de mañana Llamada Pista cobra dinero por estar en Sálvame, la cerveza se convertirá en cerveza premium para vosotros, mecenas, porque os merecéis lo mejor, solo lo mejor. Lo diremos, os mencionaremos en Sálvame, en plan, gracias a vosotros estamos aquí. En plan lista, en plan nombres y apellidos, Antes de decir nada, oye, queremos agradecer a papapam, 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 y así toda la larga lista de mecenas que hacen que este programa continúe. Oye, Maribel Matei, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú el programa de la semana pasada lo has escuchado o has pasado 1000 pueblos? Yo no lo he escuchado, aunque el tema me llamó mucho la atención y lo tengo ahí pendiente de escucharlo, pero no lo he escuchado. Tengo que Bueno, pues intentamos, hicimos la parte de noticias, Godoy hizo de Willy y Willy hizo de Matei, así que escúchalo a ver qué te parece. Hoy por suerte al final hicimos las noticias, claro que las hicimos. Pues nada, escúchalo atentamente, porque así luego nos das feedback y a ver qué te parece el tándem que hicimos Godoy y tú. Se te echó de menos. Bueno, con todo esto, simplemente una introducción para poder decir que lo que viene ahora son las noticias de la semana. La esgrima española se queda sin medallas en la Copa del Mundo de Silla de Ruedas de Pisa. La mejor de nuestra expedición volvió a ser Judith Rodríguez, aunque esta vez no cayeron metales. La viguesa cayó en 16 tanto en florete como en espada, donde empezaba exenta por ranking. Por su parte, Begoña Garrido llegó a 32 en florete y espada y no pasó la pool de sable, mientras que Yago Fernández terminó su participación en tablón de 64 tanto de florete como de espada. La próxima cita de la silla de ruedas será la Copa de Brasil, que se disputará a partir del 6 de abril. El sable y la espada españolas de esgrima a pie también salen de España para una nueva prueba internacional. El sable masculino es el que más cerca se queda. 8 tiradores españoles acudirán a Budapest para la última Copa del Mundo absoluta antes del inicio del ranking preolímpico. Los chicos buscarán en la ciudad húngara seguir con sus buenos resultados tanto individuales como por equipos. Por su parte, la espada masculina cambia de continente y se va a Buenos Aires también con 8 efectivos y también para su última prueba antes del inicio del camino a París. Esta vez el equipo estará formado por Julen Pereira, Álvaro Ibáñez, Juan Pedro Romero y Gerard Gonel, quienes intentarán mejorar el tablón de 32 por equipos de la última Copa del Mundo. La espada femenina viaja a China sin inscripción española. Ninguna espadista nacional aparece en la lista de 149 tiradoras que se congregarán en Nanjing, por lo que tendremos que esperar al Gran Premio de Cali para ver a nuestras tiradoras de nuevo en pistas internacionales. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, la semana pasada ya os trajimos las noticias y os dijimos un poco qué es lo que había pasado en alguna competición, hablamos un poquito de Julen y demás, pero ya os prometimos que hoy tocaba review para poneros al día del detalle de cada una de las competiciones, así que vamos a empezar nuestra review de competiciones por lo que sucedió en Budapest en ese Grand Prix de espada masculina.
Pues hay que decir lo primero que los grandes premios suelen ser las competiciones más variopintas en resultados y, por qué no decirlo, las más emocionantes. Hay más puntos en juego, no hay que reservar para los equipos y todo se vuelve un verdadero todos contra todos. La espada en Budapest fue un ejemplo de ello. En este exacerbado ambiente de todo puede pasar, la espada masculina resultó sorprendente. 2 de los 4 medallistas se estrenaban a nivel senior y 3 de ellos estaban por debajo de los 25 años. El veterano y más laureado de todo el podio fuera Gabriele Cimini. El italiano lograba su segundo metal en Grand Prix, ambos en Budapest, se le da bien al italiano Hungría, y llegó a este podio después de derrotar al número 1 del tablón Ciclosi y a Minove, haciéndose pues su propio camino, sin atajos, sin personas que se iban cayendo, ¿no? Tampoco fue más sencillo el camino de su rival en las semis y compañero de selección Valerio Cuomo. Aunque se libró de Loyola, tuvo que ganar a Koch y a un brillante Stankiewicz para pisar la pista podio, y allí Cuomo protagonizó un baile con Cimini en el que el joven italiano no escuchaba la música ni con hierro, ni con ataque, ni con contraataque. Cimini se las sabía todas y logró encender únicamente su luz para ponerse por delante. Cuomo tuvo que arriesgar mucho y tirar de tocados locos, con saltos incluidos, para acercarse en el marcador, asediando a su compatriota al final de la pista. Consiguió apretar la semifinal hasta quedarse a un par de puntos, pero los dobles fueron en su contra y Cimini logró una plaza en la final. Eso sí, una plaza mucho más cara de lo que parecía al principio del asalto. La otra semifinal fue igual de dura, aunque los tiradores en liza no nos sonaran tanto. Uno de ellos era el israelí Jonathan Cohen, 19 años, recién coronado campeón de Europa Junior y parte de mi lista de mejores sub-23, por qué no decirlo, es decir, lo tenía todo para triunfar. Ya avisó en Vancouver con un tablón de 8 y en Budapest dio el paso a las medallas derrotando en su camino nada más y nada menos que a Rubén Limardo, el campeón olímpico. El otro semifinalista que se iba a enfrentar al israelí era Gaetan Villa, un francés de 22 años que empezó a competir a nivel internacional en la temporada 19-20 y que poco más de 4 años después logra su primera medalla senior. Este duelo de novatos se saldó con la victoria de Cohen. El israelí mostró mucha más movilidad que en otros asaltos que hemos visto suyos, abriendo y cerrando a distancia hasta encontrar un hueco para meter sus ataques larguísimos. El francés no dejó ir el asalto con muy buenas acciones de segunda intención e incluso llegó a igualarlo, pero una mezcla de dobles y de acierto en el tiempo de Cohen fue definitiva para darle al israelí la plaza en la final. Así, nueva final inédita en espada, una más para la colección, algo que ya nos tiene acostumbrados este arma, y fue una final entre el más experimentado del podio y el más joven. En ella, el dominio de Cimini durante los primeros compases fue abrumador. El italiano controló la distancia para desbaratar los ataques largos de Cohen con paradas y ataques sobre la preparación. El israelí entró en el asalto en el segundo tiempo cuando ya iba perdiendo 7-0, pero lo cierto es que entró por todo lo alto. Se marcó un parcial de 6-1 que le metió de nuevo en la lucha y presionó, provocando la salida de Chimney para poder meter la segunda acción, principalmente grandes contratiempos, lo que le dimos al israelí, pero Chimney, que se las daba muy felices al principio de la final, tuvo que pelear y sacar todo su arsenal para llevarse el oro. Logró apillar a Cohen en la salida del ataque de este, tirándole a la pierna, lo que le dio los tocados definitivos para llevarse el oro. Oro para Chimney, plata para Cohen, que no estaba dentro de los quinielas de mucha gente, de la mía sí, porque los he estudiado, pero que empieza muy muy fuerte este chaval que tiene 19 años y ya está ahí ascendiendo en el ranking senior. Bueno, impresionante, ¿eh? Estos nuevos nombres que empiezan a salir, gente muy, pero que muy joven, que como tú bien dices, pues quizás no suenan mucho de resultados a nivel absoluto, pero que habrá que tener muy, muy en cuenta y se pone muy dura la clasificación olímpica viendo lo que viene por debajo. Maribel Matei, hablamos de Julen en su momento, pero cuéntanos un poquito más. ¿Qué pasó con la expedición española en Budapest? España en Budapest nos dejó dos buenas noticias, sobre todo. La primera, la regularidad de Julen Pereira después de la medalla de Heidenheim, y aunque no cayó otro metal, para desgracia de Sálvame, el español demostró estar en forma, volvió a estar entre los 16 mejores en un tablón en el que se libró de Loyola, que perdió en 64, y que resolvió perfectamente derrotando al italiano Gaetani y al húngaro Somodi. Julen tiró de sus dos armas principales, su acierto con la punta y su gran sentido del tiempo. Con ello, logró contraataques, ataques sobre la preparación y flechas muy efectivas que desesperaron a sus rivales. Ya en 16 se encontró con un ucraniano Stankiewicz, que venía exento por ranking,
Y aunque el español jugó su esgrima buscando y tocando mucho en los blancos avanzados, Stankiewicz se mantuvo por encima del marcador, haciendo fallar la punta de Julien para salir sobre su retirada. Asalto muy igualado en el que el español se puso por delante 14-13, pero que se escapó por 2 tocados a la pierna del ucraniano. Con este resultado, Julien se coloca a la cabeza de los españoles en el ranking mundial y se mete en el top 50 a las puertas de la clasificación olímpica. La segunda buena noticia fue que Álvaro Ibáñez llegó al tablón principal 3 años después de que lo hiciese por última vez, y en Budapest, que es el mismo lugar en el que hizo el último tablón principal en 2020. Allí se quedó muy cerca de vencer a Cimini, el campeón del día, manteniendo una lucha de hierros muy intensa, muy cambiante, muy táctica, que terminó yéndose a la prioridad. Entonces Álvaro soltó una flecha muy larga fuera de distancia que no encendió, pero sí el contraataque de Cimini, a pesar de esta derrota ante el gran campeón de Budapest, pues buenas sensaciones de Álvaro Ibáñez, que también quiere, oye, pues dar guerra en ese Road to Paris. Pues oye, también muy buenas noticias por parte de Álvaro y ya lo hemos comentado al principio el resultado de Julen, que bueno, que nos pone con la idea en la cabeza de que es posible, que va a competir, que va a buscar esa clasificación olímpica. Ya lo decíamos antes, ojo, porque la pelea para esa clasificación va a ser muy dura, no lo van a dejar nada fácil. Va a ser muy dura, pero es cierto, y sí yo, que, lo importante es llegar bien al inicio del ranking. Obviamente luego el ranking se hace muy largo porque es un año, pero todo lo que has hecho antes realmente te sirve para llegar bien al ranking. Quiero decir, ese periodo lapso de estar en supervivientes no es tan importante como que ahora hagas la medalla, como que ahora hagas 16, subas en el ranking, porque realmente los puntos te empiezan a contar el 3 de abril. Entonces es muy posible que, a pesar de no llevar buen ranking, digamos, en el general, en la FIE, puedas llegar a clasificarte, igual que lo hemos visto en muchos otros casos, ¿no? El equipo yo creo que es más complicado, pero una clasificación individual, obviamente tienes muchos rivales muy fuertes porque encima es Europa, pero es más factible que si fuese por el ranking FIE. Totalmente, totalmente. Muy bien, pues ahora sí, seguimos en Budapest, pero vamos a hablar de lo que sucedió en la espada femenina. Si hubo emoción en la competición masculina, en la femenina ya fue brutal. Para muestra, un dato. Todos los asaltos desde tablón de 8 a la final, los 7 últimos asaltos, se resolvieron por solo un tocado. Esto hace que cada una de las 4 mujeres que se llevaron la medalla se la ganasen a pulso. Las 2 primeras fueron Marie-Florence Kandasamy, que derrotó a Sarah Song 13-12, y Anna Kuhn, que hizo exactamente lo mismo ante Vivian Kong. La francesa llegaba a su tercera medalla esta temporada, la húngara también. Una igualdad básicamente total que se reflejó en el asalto, que fue un encuentro muy táctico con varias fases. En la primera, Kandasamy entraba en distancia sin terminar para provocar el ataque de Kuhn, lo que le dio contraataques, pero también dejó hueco a la húngara para tocar en las avanzadas. La francesa cambió, se lanzó a ganar la iniciativa atacando desde más lejos. Este aumento de ritmo de Kandasamy obligó a Kuhn a tomar decisiones más rápidas y también a errar, lanzando sus ataques desde fuera de distancia. La francesa consiguió una ventaja elevada en el marcador, 14-9, pero la húngara no había dicho su última palabra. Dio un arreón final, sacando su punta a pasear por la mano y el brazo de Kandasamy para igualar el asalto a 14 y terminar ganándose la final. Qué cabeza fría de Kuhn, de la húngara, para meterse en la lucha por el oro después de ir perdiendo por 5 tocados. La otra semifinal fue también entre 2 tiradoras que están en un contexto muy parecido. La estonia Nelly Differt se colgaba el primer metal de la temporada después de competiciones en las que se estaba moviendo entre 64 y 16. Su rival, la polaca Renata Napit-Miazga, aunque más laureada en su carrera, llevaba hasta Budapest una temporada muy similar, de resultados modestos. Las dos buscaban regresar a un podio a lo grande, y eso convirtió la semifinal en una lucha tremenda entre los ataques larguísimos y con cambio de línea de Differt y los contraataques de Miazga. Esto resultó en unos cuantos dobles y una igualdad total durante todo el asalto. Los cuerpo a cuerpo rompieron momentáneamente esta dinámica, favoreciendo a la polaca y obligando a Differt a asumir más riesgos. La punta bien colocada de Miazga castigó las prisas de la estonia, pero esta fue capaz de forzar la prioridad a golpe de hierro. Esta vez la remontada no fue posible. Después de varios dobles, Miazga pilló a Differt sobre la preparación y cerró el asalto. Así teníamos
Final Polonia-Hungría, entre dos tiradoras muy experimentadas con muchas medallas a sus espaldas y que no iban a dar su brazo a torcer. Asalto lento, cauto, sin una dominadora clara hasta el final del segundo tiempo. En ese momento Kun volvió a demostrar su talento con la punta y ganó una pequeña ventaja. Le duró poco, eso sí, en cuanto Miazga empezó a apartar el hierro, lo que la hizo cambiar e ir hacia adelante. Un toma y daca que se resolvió de nuevo en la prioridad a favor de una flecha de la polaca. Oro carísimo el que se llevó Napit Miazga y pedazo de competición de todas las 8 mejores tiradoras. Tremenda también aquí la igualdad entre todas las tiradoras de la espada femenina. ¿Qué sucedió con el combinado español? Os recuerdo que hubieron varias tiradoras que se desplazaron hacia Budapest. A la espada femenina española es verdad que le costó entrar en la temporada, hablando así en general, pero yo creo que después de Barcelona parece haber cogido carrerilla, y es que volvimos a ver a Sara Fernández Calleja en tablón principal, aunque solo fuera por un asalto. Se enfrentó a la polaca Svatowska, que controló la distancia para que prácticamente todas las acciones de la española se quedaran cortas. Sara reaccionó con buenos tocados al pie, cuerpo a cuerpo y algunas flechas, pero se vio sobrepasada por la polaca. También buenas noticias es que se quedaron muy cerca de ese segundo día Inés García y Alejandra Cisneros, que cayeron en previo 64, así que parece que la espada está dando señales de que quiere afrontar lo que viene un poquito mejor que el inicio de temporada, que prácticamente no podíamos ni hablar de ellas. Godoy, ¿cómo valoras este resultado de la espada femenina después de lo que sucedió en la ciudad de Barcelona? Bueno, hay que decir que hay que entender de dónde venimos, ¿no? También, y poco a poco las chicas se han ido metiendo en tablón principal, pero lo comentamos en su día, es un trabajo largo. El tablón de 16 del Ciudad de Barcelona de Sara quizás era flor de un día, pero la verdad es que poco a poco va sentando las bases de lo que será en un futuro. Entonces, yo creo que no podemos equiparar las condiciones de todas las armas nacionales que tenemos en estos momentos porque son bastante dispares, pero sí que es verdad que todo camino se empieza con el primer paso y yo creo que, bueno, podemos llegar a ser un equipo que se tenga en cuenta en algún futuro. Muy bien, pues hasta aquí lo que pasó en Budapest. Ya hemos visto la espada masculina y la espada femenina, que están ya a los albores de empezar la clasificación olímpica. Y ahora nos vamos a desplazar a San Nicolás a ver qué pasó con el sable femenino, Mariel Matei. En Bélgica pudimos ver una competición donde la segunda línea internacional, por llamarla de alguna forma, tomó la delantera. Esas tiradoras que son duras, que no te gusta encontrártelas en un tablón, que no están siempre en el podio, pero saben lo que es estarlo, pues esta vez en Bélgica dieron el do de pecho. Ese fue el caso de la primera semifinal. La francesa Sara Balser conseguía su primera medalla de este 2023, la quinta de su carrera, después de pasar por encima de Despina Georgidou, lo que da una idea del nivel que demostró la francesa en la competición. Enfrente en esa semifinal tenía a Rosela Gregorio, toda una veterana con más de una decena de metales internacionales y vigente subcampeona de Europa, pero que últimamente pues había estado un poquito alejada de esas medallas. Sin embargo, también es verdad que esa experiencia que ha tenido en los podios le sirvió de poco, porque Balser se mostró muy sólida y le ganó el tiempo en todo momento, en el centro, con ataques sobre preparación y también en su final de pista con contraataques que pillaban a la italiana o bien lejos o bien muy cerca. Gregorio solo pudo darle un poco de miedo con las reprises, pero Balser no entró en ese juego, siguió sacando la mano rápida en el centro y se llevó la victoria. En la segunda semifinal estaba una mujer que está a tope últimamente. Teodora Kuntura se va intercambiando el podio con su compatriota Jordi Du y ya van 3 seguidos para ella. Solo la separaba de la final la china Jackie Shao, la sorpresa del día, que salió desde las Pules para marcarse una competición espléndida. Se libró de Harlan, también tuvo que enfrentarse a la húngara Marton. Realmente la china se ganó por galones ese puesto en esa semifinal. Shao lograba su quinta medalla internacional casi 3 años después de la última y no quiso quedarse con el bronce. De hecho, entró como un huracán a la semifinal. La china encontró un filón en las paradas respuestas, tanto de segunda como de tercera, para irse con una buena ventaja al minuto. Kuntura reaccionó en el segundo tiempo tirando de corto respuesta y ataques un poquito más largos, pero dio un bajón de ritmo, un momento de duda que convirtió incluso sus buenas ideas en la pista en tocados en contra. Un contraataque final le dio el paso a Shao a la final con una griega totalmente rendida, como hacía mucho tiempo que no la veíamos. A pesar de que la china no es tan conocida como eran sus compañeras de medalla,
Balser no tuvo sencillo llevarse el oro. Empezó muy bien la francesa, aprovechando las salidas cortas de Zhao para meter sus cortos, pero el asalto se igualó enseguida. La China logró no alejarse en el marcador gracias a sus ataques sobre la preparación y sus largos fondos. Aunque se fue por detrás al minuto, Zhao dejaba la final abierta para el último tiempo, y así siguió, cambiante, con 2 tiradoras usando distintas preparaciones para intentar adelantar, muchas veces sin éxito, la acción rival. En esta lucha, Balser leyó mejor el centro de la pista, variando entre ataques más largos, cortos y contraataques. A pesar de que Zhao metió piernas al final, Balser cerró el asalto arriesgándose con una continuación de ataque que le salió bien. Primer oro internacional para la francesa, que mostró mucha calidad sobre la pista y que vuelve a ser, si lo había dejado de ser en algún momento, una rival a temer. Muy bien, bueno, en esta competición también tuvimos a nuestras chicas de sable femenino. ¿Qué fue de ellas? Pues España encontró de nuevo la senda del éxito después de una última competición que no había ido tan bien, pues tuvo triple representación en el segundo día, donde Paula Montoya se unió a nuestras exentas Araceli y Lucía. La tiradora de 21 años conseguía su primer tablón principal senior y su estreno fue contra Olga Harlan, contra quien cedió 15-5, quizá no el mejor asalto para estrenarse, pero muy buena competición de Paula Montoya. Más largo fue el camino de Araceli Navarro. La española tuvo un inicio complicado y estuvo a punto de caer con la holandesa Buiten Hughes. De hecho, tuvo que darle la vuelta al asalto porque su rival estuvo muy acertada en el centro, saliendo antes con la mano, y sus ataques un poco más largos fueron definitivos para pasar el mal trago y pasar a ese tablón de 32. Allí solventó un cruce a priori complicado contra Rifkis, que fue incluso más sencillo que el de 64. Después de empezar mal el asalto también y sufrir para conseguir cierta ventaja, la española se impuso en el centro de la pista y engañó a la francesa con la distancia. Fue en 16 donde no pudo superar a Rosela Gregorio, que estuvo soberbia con la espada de respuesta. Los tocados que consiguió así fueron decisivos para cerrar el asalto cuando la española empezó a encontrar el tiempo en el centro. Para entonces la italiana ya se había ido en el marcador y era prácticamente imposible llevarse la victoria. Así, con la derrota de Araceli en 16, la única que quedaba en el tablón era Lucía Martín Portugués. Esta vez no dudó y ganó sus asaltos de 64 y 72 con mucha contundencia. Vimos a una Lucía fuerte en el centro, saliendo como una flecha con la mano y la punta delante, y también acertada en los contraataques como nos suele acostumbrar. En 16, contra Cieraglia, ya vimos más problemas con una italiana que controlaba mucho mejor la distancia y que estaba muy pendiente de no caer en el contraataque de la española, pero salió la Lucía remontadora, la que sale con todo en los 7 metros para darle la vuelta a los octavos. Fue en cuartos ya en tablón de 8 a un pasito de las medallas cuando la española se encontró con una de sus némesis, la griega Kuntura. Lucía logró irse por delante al minuto dominando el tiempo en el centro, saliendo antes de los grandes ataques de la griega, pero no logró mucha distancia en el marcador. Esto hizo que después del minuto, cuando la griega empezó a reducir sus preparaciones y utilizar su poderoso corto respuesta, pues la esgrima de la española quedase en un segundo plano y terminase perdiendo ese puesto en el podio. A pesar de que nos puede decepcionar, entre comillas, que se vuelva a quedar Lucía a las puertas de esa medalla, le sirve a la española para mantenerse en el número 4 del ranking, y lo más probable es que empiece el ranking preolímpico en posición de exenta, igual que Araceli Navarro. Aquí lo importante sobre todo es la regularidad, ¿no? Sí, todos queremos llegar a la medalla, pero estar ahí constantemente, tablón principal, 16-8, 16-8, medalla, etcétera, implica esa regularidad y esa fuerza y esa energía que tiene estas componentes del equipo de sable femenino que nos dejan esa estela de lo que puede llegar a pasar a partir de ahora en la clasificación olímpica. Tuvimos también equipos en esta competición. ¿Qué tal fue la competición por equipos? Pues por equipos, tristemente la medalla también se resistió, y es que a España no le dejan de salir competidoras por todos lados. El cuarteto llegó a tablón de 8 con facilidad, pero allí se chocó con Hungría. A pesar de un enorme último parcial de Lucía, Puchel logró cerrar el encuentro y mandar a las nuestras al tablón por detrás. Incluso entonces tuvo que enfrentarse a selecciones muy duras. Derrotaron a Bulgaria, con quien habían perdido en la última competición por equipos, y a Grecia. Las griegas, que por fin han estallado por equipos, ya estábamos esperando con los buenos resultados individuales que hiciesen buenos resultados por equipos, pues al final pues presentaron mucha batalla, pero las españolas, que tienen más experiencia en esto de tirar por equipos, remontaron hasta en 2 ocasiones
para lograr un buen quinto puesto, que no es una medalla, pero que las mantiene ahí en 8, cosa que no es nada fácil. De hecho, las medallas fueron muy muy caras. Corea sufrió de lo lindo en semifinales, donde ganó a Hungría por solo un tocado, y en la final, donde un espectacular penúltimo parcial de Choi le dio la vuelta al encuentro para terminar ganando a Italia. El bronce fue para Ucrania, otra selección más a tener en cuenta como rival de España, con Olga Harlan-Komachuk y una gran tradición de sable individual. Así que España parecía que lo tenía mucho más sencillo hace unos meses, y cómo ha cambiado la historia, que ahora ya le crecen los enanos. Sí, la competencia va a ser muy dura para llegar a París, pero hay equipo para hacerlo, así que hay que tener la fe para seguir apoyando a este equipo y que lo consiga. Muy bien, pues ahora sí cogemos el avión, nos marchamos directamente a Corea, a Busan, donde pudimos disfrutar del Grand Prix de florete femenino. Sí, en Corea hubo de todo también, como suele ser habitual en la esgrima, pero hubo 2 cabezas de serie que cumplieron, que estaban ahí, que estaban en la semifinal, y otras muchas que no lo hicieron. Isaura Cibú, que defendía el número 1, cayó, también Palumbo, Ever, Favaretto, Sauer. Todas ellas terminaron antes de tiempo y dejaron huecos que fueron aprovechados por las 2 primeras semifinalistas. Sera Azuma, la japonesa de 23 años, partía del número 8 de la competición y robó el 1 en cuanto pudo para conseguir su 4ª medalla internacional. Se enfrentaría a una novata en los podios, Martina Sinigalia. Pisaba a sus 28 años por primera vez la pista final. La italiana puso muchos obstáculos a Azuma, pero la japonesa parecía tener el arma siempre en el lugar preciso para cerrar o bien para parar las ofensivas de Sinigalia. Incluso las remises y los cuerpo a cuerpo fueron del lado de la japonesa, a quien su movilidad la hacía muy difícil de tocar. La italiana logró sumar esperando la salida en contraataque de Azuma para terminar su ataque lanzado, pero cada tocado le costaba mucho esfuerzo y mucho tiempo. Un ataque en un tiempo la pilló desprevenida, cortó su remontada y le dio la victoria a Azuma. La segunda semifinal fue un clásico, como decía, las 2 tiradoras que cumplieron y llegaron al podio. Pues fue una final que, por los cambios en el ranking mundial, se ha adelantado a las semis. Normalmente la vemos como última salto y este fue el penúltimo, pero no por ello, no porque no fuese una final, fue menos emocionante. Alice Volpi se volvía a ver las caras con Lee Kiefer, y la estadounidense en esta ocasión se volvió a llevar el duelo. De hecho, arrolló a Volpi en un inicio muy lento de la italiana. Kiefer abría y cerraba la distancia hasta terminar su ataque con pase, inutilizando la parada en el sitio de Volpi. También se estaba llevando los cuerpo a cuerpo y los contraataques, logrando una ventaja muy grande en muy poco tiempo. La italiana, eso sí, no estaba muerta, reaccionó con un pedazo de parcial lleno de paradas y de contratiempos para igualar la semi. Aún así, la estadounidense siguió en sus 13, siguió con su plan de juego, provocando el fallo de Volpi y sacando puntos con un contraataque tras otro. Uno de ellos le dio la plaza en la final ante la impotencia de la italiana, que no sabía dónde meterse. En esa final, pues después de enfrentarse a una de sus mayores rivales, Kiefer no tuvo ningún problema en destrozar a Azuma, y cuando digo ningún problema es que prácticamente le dio una clase de mano. Vaya recital de la estadounidense, que no tuvo ninguna piedad. Dominó la distancia, salió sobre la preparación, metió ataques, metió parada respuesta, le enseñó a la japonesa quién es la reina del cuerpo a cuerpo. Hizo de todo la estadounidense. La movilidad de Azuma no la salvó ante una Kiefer que se movía más y mejor y que era mucho más impredecible. Un 15-3 tremendo, con el que la campeona olímpica se lleva en oro, el 18º de su carrera, y recupera ya el número 1 del florete femenino. Muy bien, pues así sucedió en la competición de florete femenino. ¿Nos dio alegrías el viaje a Corea, a las españolas o no? Pues después de 27 horas, creo que veía en Instagram que habían tardado los españoles y las españolas en llegar a Busan, lo cierto es que pues solo tuvimos realmente una alegría, que fue el regreso de Teresa Díaz al tablón principal. La española llevaba desde diciembre sin meterse en el segundo día, es decir, desde que se hizo esa lesión en el hombro, desde que cayó en ese asalto contra Kiefer, y desde entonces pues había luchado por entrar de nuevo en ese tablón principal, y lo consiguió aquí en Busan. Es cierto que cayó contra la estadounidense Rhodes, que tuvo un rendimiento excelente,
pero siempre es buena noticia ver a Tere metiendo esos cambios de ritmo y esas paradas de respuesta tan locas que ella hace y volver a verla peleándose entre las mejores después de esa lesión que nos dio mucho susto. Pues sí, por lo menos volvimos a ver a Teresa en ese talón principal y esperemos que la recuperación haya sido completa y que la volvamos a ver a tope en las competiciones. En Corea, en Busan, también vimos la competición de florete masculino. ¿Qué es lo que sucedió allí, Maribel? Pues allí vimos un florete muy repartido. Las medallas se las llevaron hombres que empiezan, o más bien, mejor dicho, vuelven a ser recurrentes. Este fue el caso de la primera semifinal, donde Gareth Meinhardt se enfrentó al hongkonés Callum Cheung, ex número 1 del mundo. El estadounidense derrotó en 8 a su compañero Masialas, quien incluso sin medalla se convierte en líder mundial, por lo tanto aquí ganó hasta el que no ganó. Cheung buscaba volver a una final, la última había sido en el Asiático 2022, para acercarse de nuevo a ese número 1 FIE del que le destronaron la temporada pasada. Y al final, pues el hongkonés lo logró. Hizo un agujero importante a Meihan en el flanco, aunque el estadounidense se mantuvo en la brecha con muy buenos lanzados al interior y contraataques. Asalto algo extraño, igualado, en el que Meinhardt tuvo que poner una marcha más y tirarse hacia adelante para intentar sumar ante el muro asiático. Cheung fue el más listo de la clase y le salió sobre la preparación en el centro de la pista una y otra vez, al más puro estilo del sable, para terminar llevándose la victoria. Su rival en la final saldría del choque entre el francés Poty, que se ganó la medalla por el camino duro, derrotando a Marini y a Chupenich, y Alessio Focconi, otro ex número 1 mundial. El italiano hizo valer su experiencia en los podios y no dio ninguna oportunidad al francés en la semifinal. Desde el principio frió a Poty con ataques sobre la preparación y contraataques, dominando el tiempo como solo Focconi sabe hacer. ¡Qué espectáculo es ver al italiano cuando está en forma! Cómo esconde la mano, cómo cierra la distancia. La verdad, qué bueno es y qué poco pudo hacer Poty, que solo le quedó pues rascar los 4 tocaditos que metió en la semifinal. Iba a ser la final harina de otro costal. Focconi sabía lo difícil que es enfrentarse a Cheung y su locura de esgrima, siempre impredecible, principalmente porque había caído ante ella antes. En la última competición en la que se habían enfrentado, Focconi perdió 15-3 ante el hongkonés. Así, con esos precedentes, pues el italiano lo dio todo para llevarse el oro. Explotó los blancos externos de Cheung, provocó sus paradas para sacar la contrarrespuesta, mientras que el hongkonés intentó seguir robando el tiempo en los ataques del italiano y sorprende con sus ofensivas largas y también con sus contraataques. En esta lucha intensa, Focconi se puso por delante, aunque cada vez que bajaba un poquito las defensas se comía la punta del asiático. Al final, el asalto se redujo prácticamente al centro de la pista, un juego de ver quién salía mejor, quién salía antes sobre la preparación o quién cogía la parada. Precisamente así, con una espectacular sexta respuesta, se llevó Focconi el oro, el 9º de su carrera, y se quitó una espinita muy muy grande, no solo por el oro, sino también por ganar al asiático, que siempre es muy complicado. Muy bien, ahí en el florete masculino tenemos siempre a Llavador, al que esperamos que en esta carrera hacia los Juegos Olímpicos le lleve a esa clasificación tan deseada. Explícanos un poquito qué pasó con los españoles. Pues precisamente el Carlos Llavador fue el único en ese segundo día como exento en el ranking. Sin embargo, se encontró de primeras con un cruce complicado. El francés Edile, que está haciendo una buena temporada, era una mina nada más empezar, un encuentro para 64 bastante duro, y pues esa mina Java la pisó y su camino saltó por los aires. Ediri se puso por delante desde el principio, metiendo su ataque antes de que Java pudiera abrir la distancia y sacando petróleo de los contraataques. El español, muy ofensivo, lo intentó cambiando de blanco y con contratiempos, también intentando cambiar la mano en el último momento, pero los contraataques del francés siguieron entrando y terminaron siendo decisivos. Resultado modesto de Java, que caía en 64, pero que le permite, eso sí, empezar el ranking preolímpico, del que ya forma parte de la siguiente competición, como exento por ranking. O sea que, dentro de lo malo, mantenemos la posición de exento, lo que ya nos da directamente puntos 64 para ir sumando en ese ranking por el que se metió también a Tokio. Esperemos que se meta a París. Así lo esperamos. Bueno, hasta aquí toda la review de competiciones de estas dos fines de semana. Mucha competición, mucho peso de competición en los últimos programas de llamada a pista, porque se acumulan en este periodo de tiempo, pero más intenso e importante va a ser a partir de ahora, cuando ya empiece a contar cada puntito para esa carrera para llegar a París. Santi Godoy, ¿cómo ves esa clasificación a París ahora mismo?
Pues tengo que investigarla porque ya no me quedó muy claro para Tokio. Em, ya sabemos que siempre es una lotería porque entran en juego equipos individuales, zonas y realmente puede cambiar muchas cosas. Ya vemos que estas competiciones están siendo un poco locura. La gente, como ha dicho muy bien Matei, la gente se está preparando para esa clasificación, por lo tanto estamos viendo los atisbos de las preparaciones para la temporada que viene, que es la importante, la única que cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que será interesante, siempre es interesante una clasificación olímpica complicada en el caso de nuestro deporte, pero open mind, o sea, siempre abierto a lo que pueda pasar y ya lo estamos viendo que ya no hay arma eh, que puedas hacer una porra muy acertada porque ya de base hay mucho cambio, hay mucho joven que sube de abajo, ha habido cambios generacionales en este proceso también, entonces veremos cómo se desarrollan las próximas competiciones y sobre todo cómo van a ir evolucionando durante toda la mitad de la temporada que queda y la mitad de la siguiente. Pues bien, a partir de ahora sacaremos el Excel que utilizamos en Tokio también para ir contándos y poniéndonos al día de cómo va la clasificación competición a competición para no perder el hilo de lo que está sucediendo y la importancia de los puntos. Y bueno, sacar las calculadoras, hacer las quinielas, toda esta parte que nos divierte y que nos gusta tanto antes de unas Olimpiadas. Así que bueno, y ya veremos también porque hay otra cosa de la que no sé si hemos hablado en este programa, que es la reentré de los competidores rusos en las competiciones de esgrima, que ha sido muy polémico, ha habido mucho Sí, movimiento en medios de gente que se quejaba, de gente que lo defendía y demás. Creo que incluso, ahora Maribel, corrígeme, creo que Alemania ha decidido no ser sede en la próxima competición de florete, ¿puede ser? exacto, está, Según he está leído. barajando que hay gente que se está empezando a caer de competiciones, de organizar competiciones. Aún no sabemos si la gente irá a las competiciones, pero además ha sido en el caso de la esgrima estoy hablando, una decisión muy polémica porque coincide con el inicio del ranking preolímpico. No es que le estés dejando entrar a la mitad, sino que le estás dejando entrar realmente para abrir la puerta a que en los Juegos A que Olímpicos puedan tirar. puedan tirar. Exacto. Entonces, ya ha habido un movimiento, digamos, internacional dirigido también por Olga Harlan. Yo ya me estoy moviendo para intentar traerla a la super mega crack del sable femenino porque es la que está moviendo mucho a nivel internacional en contra de que Rusia vuelva a la competición y mucha gente top de Estados Unidos, de Europa, se está movilizando para decir que no están de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, tendremos que mirar los documentos de la FIE porque alguien ha tenido que estar de acuerdo, ¿no? Porque eso al final se ha sometido a votación y tendremos que ver quién ha votado a favor porque es una decisión que afecta a la esgrima, pero que puede tener repercusiones a nivel olímpico, ¿no? Entonces, que Rusia tenía conexiones dentro de la esgrima muy fuertes a nivel económico y político no es ninguna sorpresa, ni lo fue cuando destituyeron a Asmanov, pero lo que parecía que podía haber cambiado con eso, pues parece ser que no, ¿no? Que sigue contando con sus apoyos y también recordar que cuando se vetó a Rusia fue en parte por la situación internacional y en parte porque la gente se negaba a tirar. O sea, realmente una competición entera de espada femenina tuvo que ser cancelada porque la gente se caía del tablón. Entre eso y que se acercan el Mundial de Cadetes y Junior, esto va a ser la tormenta perfecta, porque si realmente quieren echar a Rusia pueden hacer una presión muy grande, a cambio, eso sí, puede ser de fastidiarse su clasificación olímpica, o sea que vamos a ver los movimientos de las selecciones. Hay que decir también que Pues entran varios organismos en juego y los Juegos Olímpicos, quizás las federaciones internacionales tienen mucho peso y tienen em, maneras de poder presionar, pero es el Comité Olímpico Internacional quien da la última palabra, sobre todo en la participación olímpica. Entonces, al ser, sí que es verdad que pueden
esto te puede llevar a anticipar que puedan participar en los Juegos Olímpicos, pero hasta donde yo sé, el Comité Olímpico Internacional no se ha pronunciado en este sentido, y todo puede quedar en que el Comité Olímpico Internacional diga que no participan y no participan. Está todo muy abierto y yo creo que hay mucha política detrás que se está moviendo para ver qué es lo que sucede. Sí, de hecho, no olvidemos que Sarkozy ya salió hace unas semanas iniciando el discurso de, bueno, el deporte es deporte y hay que separarlo de los conflictos y de la política. O sea, ojo, porque ya ahí se empezaba a posicionar hacia un discurso de, por lo menos, de apoyo a la aceptación de deportistas rusos en París. Que no es el Comité Olímpico Internacional, ya lo sé, pero por lo menos, oye, el presidente o primer ministro, en este caso de Francia, pues ya busca posicionarse en ese discurso. Bueno, veremos lo que sucede. Bueno, y también, Willy, que esto también Sí. viene no solo por la invasión de Ucrania, sino por también el caso Icarus. Entonces, ahí entran varias cosas en juego que no sé hasta qué punto también esto, la trama de dopaje institucional, se va a también pasar por alto cuando se llegue a decidir si sí o si no. O sea, hay varias cosas en juego que no solo es este conflicto que tienen, esta invasión contra Ucrania, sino que también tienen muchos frentes abiertos. Bueno, pues con estas reflexiones nos despedimos hoy. Ya sabéis, como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto, si tenéis alguna pregunta. Puede ser de la Pantoja, puede ser de Rusia, puede ser de lo que queráis. Nos metemos en todos los fregados, donde haga falta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com/contacto y a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos un grupo en Telegram que si queréis entrar nos enviáis un mensajito, nos pedís permiso y os lo damos. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.